Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un enorme privilegio estar en el estado de Morelos, aquí donde la esperanza se vuelve a ensanchar, donde la esperanza vuelve a estar de puerta abierta con la llegada de Margarita González Saravia. Digo ensanchada la esperanza porque su trayectoria de lucha política de larga data en la izquierda mexicana, comprometida con las mejores causas del pueblo, es la mejor garantía de un futuro con porvenir para este estado, porque quien lo ha arriesgado todo en la vida y ha estado dispuesta a arriesgarlo todo, ahora que tiene la enorme oportunidad de gobernar a su pueblo, va a honrar esa trayectoria de lucha política. Felicidades a Margarita por sus intensos 50 días de gobierno. Amigas y amigos, gracias por la invitación para estar en este foro, sin duda, de los más importantes en nuestro país en la lucha anticorrupción. Particularmente quiero agradecer a la generosa invitación de su entusiasta presidente, el doctor Juan Salazar Núñez, a quien le expreso mi aprecio, mi gratitud y, por supuesto, el respeto. Hoy nos convoca uno de los problemas más graves, perversos y dañinos que sufrimos como sociedad, la corrupción. Bien lo expresó Kofi Annan, el exsecretario general de las Naciones Unidas, al presentar al mundo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en diciembre del 2003 en Mérida, Yucatán. Dijo Annan en aquella ocasión: la corrupción es flagelo insidioso que nos afecta a todos, un obstáculo para el desarrollo económico y social. Desvía recursos, distorsiona los mercados, debilita las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, perturba el orden social y destruye la confianza pública, pero además estimula la delincuencia y otras amenazas para las personas. Y yo agregaría, perpetúa la impunidad y enquista la injusticia. Como ustedes lo saben, la corrupción abarca desde actos cotidianos que se han normalizado en la sociedad y estrangulan lentamente el desarrollo social, hasta redes de corrupción que operan de forma organizada a gran escala y devoran los recursos del pueblo para enriquecer a unos cuantos. Afecta a todos y golpea con mayor fuerza a quienes menos tienen y menos pueden. Por otro lado, la corrupción no solo corroe nuestras instituciones, sino que también presiona, amenaza, persigue y castiga a quienes se atreven a enfrentarla. Es un mal que busca silenciar y desacreditar a las personas que luchan por erradicarlo. Un monstruo que devora a sus perseguidores. Enfrentarla no es fácil y puede ser peligroso. Sin embargo, como hoy mismo lo comentaba con la gobernadora, es una batalla que debemos librar porque el precio de la inacción es aún más devastador. Y hay que decirlo, según datos recientes, nuestro país ocupa los niveles más altos en índices de percepción de corrupción, evidenciando que aunque se han dado pasos importantes, aún queda mucho por hacer. Por eso el combate a este cáncer social requiere de decisión, compromiso, valentía y, ante todo, de estrategias sólidas. Y ese es anhelo de todos los que estamos aquí presentes. No es solo un tema de legalidad, es, sobre todo, una lucha por la igualdad, la confianza, la dignidad y el respeto a los derechos de las personas. Durante mi gestión como gobernador del estado de Chihuahua, tuve la responsabilidad y el privilegio de liderar una de las iniciativas más ambiciosas contra la corrupción en la historia reciente de nuestro país, la Operación Justicia para Chihuahua. Esta estrategia surgió como respuesta a los devastadores efectos de una administración previa caracterizada por un desvío masivo de recursos, abuso de poder y un nivel de impunidad que había alcanzado proporciones alarmantes. Entre 2010 y 2016, bajo el mandato del exgobernador César Duarte, más de 6,000 millones de pesos fueron desviados de las arcas públicas. Este saqueo tuvo consecuencias graves, una deuda pública
de 50,000 millones de pesos, servicios esenciales paralizados y una ciudadanía traicionada por quienes juraron protegerla. Los esquemas utilizados fueron tan variados como sofisticados: contrataciones simuladas con empresas fantasmas, pagos ilegales a proveedores que no entregaron bienes ni servicios, sobreprecios en obra pública y compras gubernamentales, incluyendo medicamentos esenciales, transferencias directas de subsidios a empresas del exgobernador y su círculo cercano. Ante esta situación, mi administración adoptó un enfoque integral y decidido. Con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Función Pública y otras dependencias clave, diseñamos una estrategia basada en la investigación rigurosa, el enjuiciamiento de los responsables y, sobre todo, la recuperación de los recursos robados al pueblo. Los resultados de la Operación Justicia para Chihuahua fueron inusitados, no solo en el ámbito penal, donde se ejercieron 126 acciones penales en contra de 49 personas, incluyendo exfuncionarios, empresarios y otros actores clave en la red de corrupción. También en el ámbito administrativo, en el ámbito fiscal y, por supuesto, en uno de los objetivos que ahora se colocan en esta convención como uno de los temas esenciales, la recuperación de activos. En Chihuahua garantizamos la reintegración al patrimonio estatal de una serie de valores, tanto en inmuebles como en dinero, y entre sus más destacadas conquistas se logró definitivamente la recuperación de más de 10 inmuebles, incluyendo un rancho de 30,000 hectáreas y otros predios rurales de altas dimensiones. Estas acciones no solo representaron un golpe contundente contra la corrupción en el Estado, sino que también expusieron redes de complicidad que trascendían fronteras locales y nacionales. Los vínculos entre actores locales y figuras nacionales de relevancia, incluidos empresarios y líderes políticos, demostraron que la corrupción opera como una red organizada y profundamente enraizada. Por ejemplo, la detención y sentencia condenatoria de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario adjunto del PRI nacional, en el caso de la llamada Operación Zafiro, así como el procesamiento de Juan Collado Moselo, abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Inclusive, el entonces presidente Enrique Peña Nieto intervino en una controversia constitucional para evitar ser enjuiciado por las investigaciones de corrupción en Chihuahua. También se llevaron a cabo investigaciones que involucraron a altos dirigentes del PRI, entre ellos a Manlio Fabio Beltrones, relacionadas con el manejo indebido de recursos públicos en Chihuahua, aunque éstas quedaron inconclusas al terminar nuestra administración y hoy están impunes. Y desde luego consiguieron la detención con fines de extradición gracias al decidido respaldo político del presidente Andrés Manuel López Obrador, de César Duarte Jaques en los Estados Unidos, hoy libre en las calles de Chihuahua, beneficiado por las mismas redes de corrupción que construyó en la entidad. El costo personal de liderar esta lucha ha sido alto. Los operadores del sistema anticorrupción, incluyendo fiscales, jueces y servidores públicos, han enfrentado feroces represalias. Después de mi administración, quienes encabezamos la Operación Justicia para Chihuahua fuimos objeto de incesantes campañas de desprestigio, amenazas, agresiones y procesos legales infundados, promovidos por aquellos mismos actores a quienes habíamos enfrentado. La persecución ha incluido campañas mediáticas de linchamiento y desprestigio, financiadas por medios de comunicación alineados con los intereses de los implicados. No hay día en que algún medio comparsa de la corrupción en Chihuahua profiera calumnias e injurias con el propósito de desacreditar nuestra labor en la lucha anticorrupción y en venganza por los intereses afectados. Amenazas directas a la integridad física de los operadores y sus familias, tanto de agentes del Ministerio Público, de fiscales, policías, analistas financieros, incluidas agresiones verbales, físicas y hostigamiento en redes sociales. En mi caso,
He sido sujeto de múltiples agresiones a mi persona, incluso intimidaciones de distinta índole. Procesos legales injustos contra fiscales, jueces y funcionarios que participaron en las investigaciones, incluido yo mismo, con un intento ilegal de detención y un proceso penal fabricado por parte de un órgano anticorrupción de Chihuahua, el ahora órgano anticorrupción, cooptado por una persona que responde a los intereses de las redes de corrupción, pero que se disfraza de combatiente. Un miembro de esas complicidades que se tejen y patrocinan para patrocinar la impunidad y seguir luchando y seguir lucrando con los recursos del pueblo. Llamo la atención de esto que acabo de señalar, porque esta criminalización no solo ha pretendido desacreditar el combate a la corrupción, sino reinstalar en Chihuahua la impunidad y enviar un mensaje feroz de intimidación a quienes se atrevan a enfrentarla. La persecución encarnizada que hemos vivido en Chihuahua por parte de las redes de corrupción que en su momento combatimos es un vivo ejemplo de los severos costos y las graves consecuencias que sufren aquellos que en algún tramo de la vida han decidido sin vacilación, sin distinciones ni excepciones, enfrentar este mal. Y hay que decirlo, y aprovecho para hacerlo aquí, es tiempo que en nuestro país todas las personas que de forma genuina participan en la investigación, persecución y sanción de la corrupción sean reconocidas como personas defensoras de los derechos humanos y valorados en la justa dimensión de su valiente encomienda. A partir de estas vivencias y muchas más que los asistentes también pueden compartir, es que resulta pertinente y oportuno hablar acerca de la necesidad de reforzar y de redireccionar la estrategia anticorrupción de nuestro país. Nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, desde su campaña y ahora en la ejecución de su plan de gobierno, ha mostrado su principal interés de hacer frente como nunca ante el fenómeno de la corrupción en nuestro país. Y fue así que desde los primeros días de su candidatura me encomendó decididamente abrir y encabezar un diálogo franco, abierto, asertivo con la sociedad civil, la academia, el empresariado y los principales actores anticorrupción, con la finalidad de recoger las mejores propuestas para hacer frente al problema. Todas ellas fueron reflexionadas, discutidas y condensadas en su proyecto de nación que hoy se echa a andar mediante el plan de gobierno. Nuestra presidenta fue enfática en reconocer que nuestro país necesita una transformación estructural en el marco legal e institucional que sustenta el combate a la corrupción en México. Incluso la necesidad de reconocer en nuestra Constitución el derecho humano de las personas a vivir en un ambiente libre de corrupción y a gozar de una correcta administración pública. Ayer, el Senado de la República ha aprobado reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, entre otras cosas, transforman la actual Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, retomando la primera premisa básica de nuestro plan anticorrupción. Vale la pena repasar en este foro una de las principales propuestas dentro de su plan anticorrupción. En los próximos meses propondremos la creación de una ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción. No se trata de basar la estrategia de combate a la corrupción del país en una política punitiva, pues la prevención siempre debe de resultar la principal apuesta. Empero el objetivo es garantizar que ante cualquier caso de corrupción exista una sanción para sus responsables y que la cultura de la impunidad no sea un incentivo para su proliferación. Una ley general de combate a la corrupción tendría como objetivo establecer una política de investigación y persecución uniforme en todo el país, homologando a las fiscalías anticorrupción en principios, lineamientos, directrices y perfiles,
dotándoles de plena autonomía, enfocada en la eficacia para identificar y sancionar casos de corrupción tanto a pequeña como a gran escala. Esto no implica necesariamente aumentar las penas ni impulsar castigos más severos con el fin de ejercer un escarmiento social, ya que esto no resolvería la raíz del problema. Lo que se busca es brindar la certeza de que cualquier delito de corrupción sea sancionado sin importar quién lo cometa. Dejaré a ustedes un documento para ser circulado sobre las características principales de esta nueva Ley General de Combate a la Corrupción que impulsaremos desde el Senado de la República y a través de la Comisión de Justicia. Porque nuestra idea es que este proyecto de ley general sea trabajado de la mano con los fiscales anticorrupción que se agrupan en la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción hoy en el estado de Morelos. Ustedes, los fiscales anticorrupción, son el pilar de esta lucha. Su labor no solo radica en perseguir delitos, sino en restaurar la confianza ciudadana. Pero no nos engañemos. Enfrentar la corrupción no es, ni será nunca, una tarea sencilla. Se trata de un enemigo acechante que no solo se defiende, sino que ataca. Ustedes lo saben mejor que nadie. Esta lucha implica riesgos. Las amenazas, las represalias y la criminalización de su labor son una realidad que afecta a quienes se atrevan a enfrentarlo. Pero como dije antes, también sabemos que el precio de la inacción es mucho mayor. Permitir que la corrupción avance sería condenar a nuestro pueblo a la desigualdad, la impunidad y la descomposición social. Se trata no solo de un deber legal, sino de un compromiso moral y social. La corrupción puede ser un adversario feroz, pero no es invencible. Una tarea monumental, pero no es imposible. Cada caso investigado con rigor, cada red desmantelada y cada recurso recuperado representan un paso hacia un futuro más próspero, justo y libre. Libre de impunidad. Su trabajo da esperanza a quienes desde la sociedad claman por un sistema donde prevalezca la honestidad, la transparencia y la justicia. Por ello, necesitamos un sistema que no solo los respalde, sino que les garantice las herramientas, los recursos y, sobre todo, la protección necesaria para que puedan actuar con independencia y seguridad. Porque un fiscal que trabaja sin miedo y con herramientas es un fiscal que puede actuar con justicia y eficacia. Y en ello tenemos depositada todos y cada uno de los mexicanos nuestra esperanza, que ahora en Morelos también se ensancha. Muchas gracias.